Está bien. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios que estamos aquí una vez más. Cada uno de nosotros siempre tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades, cosas que debemos enfrentar. Algunas veces no son tan gratas, otras veces son gratas. Nuestra tendencia es quedarnos con lo que es grato y aún agradecer por todas esas cosas que son gratas. Sin embargo, las cosas que no son tan gratas para nosotros hacen parte del plan de Dios en su diseño, trazado para desarrollarnos y madurarnos a nosotros como sus hijos. Y los tropiezos que hay en el camino no son casualidad, son parte de lo que Dios tiene organizado para que nosotros enfrentemos. Cada una de esas cosas que enfrentamos va a poner a prueba la confianza que nosotros profesamos tener en Cristo. Cada una de las cosas que nosotros estamos experimentando van a dar razón de ser a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Lo que nosotros experimentamos hoy es algo que en el contexto de todos los creyentes, en toda la etapa de la iglesia, desde que comenzó, se va dando en cada uno. Y nosotros a veces tenemos deseos de estar aquí, a veces no. Hay cosas que nos pueden estorbar y cada uno de nosotros vamos tomando decisión frente a los estorbos que se van presentando. Pero Dios, en su fidelidad, ha planificado todo para que nosotros podamos tener una relación estrecha y genuina con Él, por encima de la relación que podemos tener con las diferentes actividades, digo yo, en el contexto cultico o religioso como son estas reuniones. Y siempre estamos haciendo énfasis, queremos hacer la diferencia entre lo que es vida cristiana y lo que es vida religiosa o vida cultica. Y hoy vamos a hablar un poco en cuanto a lo que es la iglesia y vamos a recordar algunas cosas relacionadas con lo que es en sí la iglesia, según lo que se presenta en la palabra de Dios, lo que se presenta en el Nuevo Testamento. Vamos a orar y continuamos con el tema. Amado Dios, te doy gracias porque la misericordia tuya, Señor, es evidente al permitirnos, Señor, tener un día más de vida. Tú dices en tu palabra que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Son muchas las razones que damos para que tú nos quites de aquí, nos lleves de aquí, porque tú dices en tu palabra que la paga del pecado es muerte. Y son muchos los pecados que cometemos desde que nos levantamos hasta llegar a nuestra cama cada día. No tenemos más que reconocer nuestro agradecimiento porque no nos tratas conforme a nuestros merecimientos, sino que tu misericordia va triunfando sobre el juicio que pesa sobre nosotros a razón del pecado. Y te damos gracias por el privilegio que tenemos de llegar hasta este lugar y juntos, Señor, levantar nuestra voz a ti. También juntos leer tu palabra y meditar en ella. Rogamos que según el propósito y la necesidad que tenemos cada uno, Señor, de tu palabra, podamos, Señor, prestar la atención adecuada y que podamos salir de aquí, Señor, motivados por tu Espíritu Santo a orientarnos según lo que tú nos enseñas en tu palabra. Haz que los cambios que se requieren en nuestras vidas para tu gloria y tu honra, Señor, puedan ser evidentes
que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Reconocemos que lo que tú has dejado escrito en ella es para que nosotros lo asumamos como tal, algo dirigido hacia nosotros para que nos conformemos a tu imagen. Guíanos, Señor, en esta mañana, guía a tu iglesia en cualquier lugar donde está congregada. Guíale, Señor, al análisis, al estudio, la comprensión de tu palabra, pero sobre todo, Señor, a adquirir compromiso frente a lo que tú nos permites aprender de ti. En el nombre de Cristo te pido esto y te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, voy a leer otra vez el himno que entonamos, y quiero que pensemos o cambiemos donde aparece la palabra hogar. Vamos a referirnos a eso como la iglesia, que también es un hogar, es una familia, pero que en el contexto de estos signos, la mayoría de los signos, ellos tienen una riqueza doctrinal, tienen una riqueza en la estructura de la base de la fe cristiana, que a veces uno lo canta, pero pasa por alto la relevancia, lo que eso significa de lo que estamos cantando. Y es, en la lógica nuestra, nosotros estamos desligados de la, vamos a decir, estamos desligados en nuestra conciencia de lo que estamos cantando. Por lo general, lo que cantamos nosotros obedece más al ritmo de la música que estamos llevando que al ser consciente de lo que estamos diciendo o expresando. Es así como a nosotros se nos facilita, aunque sabemos este himno, pero si se nos dicen expresa ese himno y comenzamos a expresarlo cuando las bases, tenemos que recordar la música para poder expresarlo. Pero cuando lo hacemos sin acudir a la música, estamos usando más la conciencia, somos más conscientes de qué es lo que estamos expresando. Es por eso que, aun cuando oramos, somos más específicos, somos más puntuales, porque somos más conscientes de lo que estamos expresando. Asimismo, a nosotros se nos facilita cantar o expresar lo que dicen los cánticos, los himnos, los coros que entonamos, y terminamos diciendo cosas que no son realidad para nosotros, pero como es con música, hay el permiso de cantarlo, aunque no es una realidad en muchos de los casos, pero se oye bien y al ritmo de la música uno lo va entonando. No así cuando oramos. Cuando oramos no presentamos esas cosas, porque cuando oramos seleccionamos conscientemente lo que vamos a expresar, porque sabemos a quién nos estamos dirigiendo, y más cuando lo hacemos en público, porque los demás también están escuchando qué es lo que está diciendo, y uno selecciona las cosas. Pero en el contexto de lo que estamos diciendo, aquí en este himno se habla de la importancia que debemos tener nosotros en el contexto del hogar. Y en ese himno presenta cuál debe ser la orientación, un resumen de la orientación que debe haber dentro del hogar, en el contexto de los padres, en el contexto de los hijos, en el contexto de un mundo donde los hogares cristianos deben ser modelos. Y se presenta así. El hermano Baldina decía, vamos a entonarlo como una oración, una plegaria, una petición a Dios. Porque en la mayoría de los casos no es una realidad eso que estamos cantando. Por eso debería ser una oración. Pero aparte de eso, debería haber un impulso de nuestra parte para asociarnos con eso que estamos diciendo. Y así sucede con la iglesia también. Nosotros tenemos información de la iglesia, tenemos algunas nociones de la iglesia, y tenemos una concepción de la iglesia que en la mayor parte de los casos dista bastante de lo que dice el Nuevo Testamento que es iglesia. Pero nosotros, desde que comenzamos la vida cristiana, nosotros llegamos a una congregación y nos sumamos a esa congregación y asumimos las costumbres que hay en esa congregación, y como tampoco tenemos base bíblica para evaluar si eso que está haciendo va conforme a las Escrituras, y si los que están aquí, que conocen la Biblia, lo están haciendo de esa manera, se supone que así es que dice la Biblia.
Pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas que son muy lejos de lo que dice el Nuevo Testamento en el contexto de lo que es iglesia, en el contexto de lo que es experimentar vida de iglesia. Y yo siempre insisto, hay veces tenemos más una orientación religiosa, cultica y ritual que lo que es vida de iglesia o vida cristiana. Y es bueno que nosotros orientemos nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras en ese contexto de lo que es iglesia, lo orientemos según lo que presenta el Nuevo Testamento y podamos experimentar lo que es vida de iglesia, lo que es vida de iglesia según el Nuevo Testamento, no según la estructura que nosotros tenemos montada y que nos presenta una cantidad de problemas. Si fuéramos más bíblicos en el contexto de vida de iglesia, serían menos los problemas, porque si se actúa conforme a eso, no va a haber las rencillas y ese tipo de cosas que hay alrededor de ciertas cosas que uno organiza o programa, porque en el otro caso es lo que Dios programó u organizó, y eso no importa, se hace porque Dios lo programó así y lo diseñó así, y Él en su sabiduría no hace nada que sea malo. Perfecto. Pero bueno, no me voy a quedar en la introducción porque no vamos avanzando. Pero miren, piensen en esto como si refiriéramos a la iglesia. Cuando las bases de este mundo tiemblan y el mal corrompe nuestra sociedad, nuestras plegarias hacia ti se elevan por la iglesia, vamos a decir ahí, por la humanidad. Y estoy enfocando ahí, por familia, digo iglesia, por todas las cosas que estamos diciendo, de los cambios que hay y la distancia que existe entre la iglesia del Nuevo Testamento y la experiencia que tenemos nosotros de iglesia hoy. Y es algo que cada día se va aislando más. Y cualquiera puede decir, pues hay una lógica en eso, porque la iglesia cuando comenzó hace 2000 años, después de 2000 años, pues debe tener algún tipo de cambio. Hablando de la lógica de analizar la cosa. Pero las escrituras sigue siendo la misma, sigue diciendo lo mismo, y se enfoca al creyente independientemente de la época, de la historia en que éste se encuentre. Y más adelante, en otras oportunidades, porque vamos a tocar el tema por varios domingos, si Dios lo permite, vamos a ir mirando todos los cambios que ha habido, bueno, no todos, pero los cambios más relevantes que ha habido en el contexto de lo que es iglesia, según el Nuevo Testamento, y en el contexto de lo que nosotros tenemos hoy, que cuando hacemos una evaluación de la iglesia hoy, esta iglesia, conforme al Nuevo Testamento, uno dice, pues estamos muy distantes, pero así la tenemos. Y cuando estudiamos la Biblia, la idea es que asumamos cambios, y es lo que pretendemos. En la segunda, bueno, el coro dice, nuestras iglesias, guarda Señor, haz que proclamen tu verdad y tu amor. Y eso es muy profundo, que la iglesia, y es eso, la iglesia proclama la verdad y el amor de Dios. Pero a veces ni entre nosotros mismos experimentamos ese amor. Y miren, estamos hablando de algo que es una realidad, pero que nosotros nos hemos acomodado tanto a esa realidad, que aunque la Biblia nos dice, oye, esto es así, no así, sin embargo, sí, la Biblia dice sí, pero estamos acomodados y seguimos haciéndolo como no dice la Biblia. Y eso en todas las áreas. La segunda estrofa, la oración continúa aquí. Haz que los lazos que en amor estrechan la recta y santa vida congregacional, vamos a decir ahí, conyugal. Ahora, ahí dice conyugal, y cuando se habla de la iglesia, eso es una relación entre Cristo y la iglesia que es su esposa, una relación. Y aquí es, haz que los lazos
que en amor estrecha la recta y santa vida congregacional, que se experimente entre nosotros. Y estamos hablando de eso, no del culto, no de una actividad, no de un rito, sino de la experiencia del amor que estrecha la relación santa y recta que bíblicamente dice que existe en el cuerpo de Cristo, que todos somos miembros los unos de los otros, y que cuando uno se duele, el otro también se duele, que cuando uno se goza, el otro también se goza. Eso es lo que está ahí. Suaves y tiernos, pero firmes sean, nada los puede nunca quebrantar. Y en eso uno pudiera hacer aplicaciones en todos los contextos, porque hay muchas cosas en el contexto de lo que nosotros sabemos que debemos hacer entre nosotros mismos, pero eso lo quebrantamos fácilmente en nuestras relaciones como creyentes dentro de la congregación. Y a veces son cosas que no son tan significativas si lo comparamos con las demandas de las Escrituras, porque si nosotros somos rigurosos en lo que demanda Dios de nosotros, uno terminaría pensando que uno es casi como un incrédulo. A veces son unas cosas tan sencillas, tan tontas, que nos distancian. Que cuando Dios me dice a uno que yo debo estar dispuesto a poner mi vida por el hermano, imagínense. Yo a veces no quiero ni sacar de mi bolsillo para compartir con el otro. Imagínense ahora mi vida. Oye, no te quiero dar ni 1,000 pesos que tengo aquí ahora, mi vida. ¿Cómo crees? Miren la tercera estrofa. Aquí dicen los padres, escriben, pero ahí vamos a decir, como aquí en la iglesia solamente hay un padre, y él lo que hace, lo hace con temor, pero vamos a decir que entre nosotros nos podamos relacionar con temor, sin irritarnos, en amor y fe, y que cada uno de nosotros seamos agradecidos con cada una de esas personas que Dios usa para desarrollo nuestro, para beneficio nuestro, y que nos ocupemos permanentemente en lo que dice la palabra de Dios alrededor de lo que es iglesia y vida de iglesia, no en lo que nosotros tenemos creado o montado y que es paralelo a lo que dice la palabra. Y esto aquí, que ni el dinero ni el placer se tornen en falsa meta de la moderna iglesia, para decirlo así. Que el énfasis no esté en lo que es placentero, lo que es grato para la persona, sino lo que es grato para Dios. No es en que Él esté dándome a mí todos los gustos, todo el dinero que yo requiero y necesito, sino el enfoque en el otro contexto. Porque en el contexto de la iglesia moderna, eso es lo que está. La gente va a la iglesia y está buscando a Dios más por los beneficios que Él tiene para Él que por ser Dios quien es. Que la iglesia busque servirte y ofrecer sus dones a un mundo lleno de necesidad. Muy aplicable. Porque eso es la iglesia. Un ente que Dios puso en el mundo para dar luz al mundo. Y la luz principal y más radiante es la vida cristiana de cada persona. El valor de lo que decimos radica en lo que nosotros somos. Nuestras iglesias, guarda Señor, haz que proclamen tu verdad y tu amor. Bien, mis hermanos, si cogemos cada uno de los himnos y hacemos un análisis así de predicar, no digamos, no vamos a leer un texto bíblico, sino que vamos a producir. La mayoría de los himnos están estructurados en verdades bíblicas. Cuando usted quiere
pronto está en su casa y quiere una exhortación, una amonestación o una enseñanza y no encuentra, busque el linario, comience a leer. Es más, el linario está clasificado por temas. Y si usted quiere algún tema en particular, usted busca un himno y comienza a pensar en lo que está leyendo. Porque esos signos son el producto de personas que en su relación con Dios y con la palabra de Dios quisieron expresar delante de Dios un reconocimiento en alabanza y adoración por lo que Él es y lo que Él ha hecho a su favor, y terminaron plasmando esas estrofas de todos los signos. Pero la mayoría de esos que escribieron esos signos no eran personas del común, siempre eran personas que estaban en un contexto de vida misionera, de vida en el contexto del estudio de la palabra de Dios, de vida en el contexto de estar enseñando, predicando y orientando a otros según la palabra de Dios. Y sin duda, y por eso todo lo que los signos contienen no son experiencias particulares independientes de Dios, sino una experiencia con la palabra de Dios y con Dios mismo que los llevó a componer esos signos. Y de ahí que nosotros hacemos énfasis en los signos y defendemos los signos y proclamamos los signos. Y no es que no podemos cantar otras canciones, las podemos cantar, pero nos gusta ser selectivos en que lo que se está cantando tenga raíz bíblica y que comunique un mensaje claro de lo que dice la palabra de Dios. Y que cuando nos expresamos delante de Dios, no hay una mejor forma que expresarse con las palabras mismas de Él, y no con la experiencia que uno pueda haber tenido, o por una experiencia por la cual pueda haber pasado. Y como iglesia, una de las cosas que hacemos es cantar, y lo más adecuado es cantar cosas que vayan ajustadas a la palabra de Dios. Bien, después de esto vamos a ir a primero a los Corintios. Estamos en el capítulo 12. Y en la introducción que vamos a hacer, porque no se ha terminado la introducción, no vamos a desarrollar los textos, solamente quiero hacer un comentario introductorio general en cuanto a lo que es la importancia de cada miembro de la iglesia, dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Y en ese sentido es bueno que nosotros revisemos en las Escrituras, cuando aparece la palabra iglesia, cuáles son las ilustraciones o los símiles que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, porque eso nos ayuda a ver cómo funciona la iglesia, cómo está estructurada, cómo está organizada y cómo va desarrollando su vida como iglesia. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, y después vamos a mirar los detalles, la palabra iglesia aparece en el Nuevo Testamento unas 115 veces. Y de esas 115 veces, más de 90 veces hace referencia a lo que es esto, una iglesia local. Entonces, eso refleja lo que es la importancia de la iglesia local. Y eso refleja que nosotros debemos interesarnos cuando la Biblia menciona la iglesia. ¿A qué se refiere la Biblia cuando se habla de iglesia? ¿A qué se refiere? Para que seamos precisos y no tengamos una experiencia de iglesia fuera de lo que dice la Biblia que es iglesia. En el Nuevo Testamento, es más, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es una palabra, no es una palabra, vamos a decir, religiosa en sí. Eso era una palabra común en ese entonces para hacer referencia a una asamblea o a un grupo de personas que eran sacados o seleccionados
para una actividad particular. Y por eso puede hablar de una asamblea, cualquier asamblea. Entonces no creamos que el término iglesia es algo religioso, no, podía ser algo religioso. Por eso es que la Biblia se va a referir, Cristo dice, mi iglesia. Por eso se habla de la iglesia de Cristo, se habla de la iglesia de Dios, porque es la asamblea, la reunión de personas que pertenecen a, o que hacen parte de un grupo. Y en el Nuevo Testamento, cuando se hablaba de iglesia, no es como ahora. La gente, cuando alguien dice una iglesia, la gente piensa en un local que está en determinada dirección y que tiene un nombre. Eso es en la mente de la gente de la iglesia, un lugar. En el Nuevo Testamento no estaba relacionado con un lugar. Eso no era un lugar. Pero cuando dice, no, la iglesia tal, la gente siempre se ubica, la que está en tal dirección. Y cuando esta persona se habla de la iglesia, no está hablando de eso, está hablando del grupo de personas que había sido sacado de entre algún lugar para ser parte de un grupo particular y específico con ciertas características. En el caso nuestro, de la iglesia del Señor Jesucristo, ser un grupo selecto con unas características que Cristo determina que deben tener los que hacen parte de ese grupo. Y de ahí que el Nuevo Testamento dice entonces cómo. En el Nuevo Testamento esa palabra se usa unas 3 o como, vamos a decir, 6 veces para hacer referencia, por ejemplo, a una, y hay un versículo que se traduce como la concurrencia, en otra parte como la asamblea. Y en ese contexto no está hablando de personas creyentes, sino una asamblea de personas en particular. Porque la iglesia, en ese sentido, como estamos diciendo, era un grupo particular. Pero el énfasis después dice la iglesia de Cristo. Ya tiene la iglesia que pertenece a Cristo, la asamblea que pertenece a Cristo, el grupo sacado de entre otro grupo que pertenece a Cristo, o la iglesia de Dios. Y así cada una de esas cosas, como se presenta esos versículos, le ayudan a uno a ver qué era la iglesia, cómo se desarrollaba, qué era lo que identificaba o definía una iglesia como iglesia. Y es lo que está registrado en el Nuevo Testamento, pero que cuando hemos dicho que cuando uno hace el análisis con lo que nosotros experimentamos y hacemos, si uno dice, bueno, la iglesia hoy es un lugar donde la gente se reúne, seleccionan una lectura bíblica, cantan unos signos y cada uno se va para su casa y después se vuelven a ver cada 8 días. En el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con eso. Es más, en el Nuevo Testamento no dice cuándo hay que hacer culto ni cómo se hacen los cultos. No da información de esas cosas. En el Nuevo Testamento, cuando habla de iglesia, habla de relación la interactuación entre los creyentes que han sido sacados de un lugar para tener una característica particular. Y las características no es que se reúnen y cantan juntos, que es lo que hacemos nosotros. Las características son personas que tienen un mismo sentir y cuando ven a aquel necesitado van y ayudan. Que cuando hay un enfermo van y visitan. Que cuando hay uno debilitado van a levantarlo. Eso es iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Distamos o no distamos de lo que dice el Nuevo Testamento? Y no es algo que estamos recordando o algo nuevo. Esto es más, a cualquiera de nosotros nos pregunta, ¿pero usted qué es iglesia? Y nosotros decimos, no, iglesia es un grupo de personas, pero en la práctica estamos lejos de la definición que sabemos y que decimos a la gente. En el contexto nuestro nosotros nos vemos, y yo lo digo porque yo hago parte de eso, cada 8 días. Bueno, que ahora en esta semana, de una vez aprovecho para decirles que comenzamos las reuniones el miércoles y después el viernes. El miércoles estudio bíblico y el viernes servicio de oración.
Pero lo que estamos haciendo es añadir una actividad litúrgica más. No quiere decir que estamos asociándonos más al Nuevo Testamento, no, estamos agregando una de las cosas que hemos creado. Para que quede claro. Porque es que eso no nos exonera, eso no nos salva de la cosa. Sigue siendo lo mismo. Así la hagamos todos los días, sigue siendo lo mismo. No es la vida de iglesia. La hagamos todos los días, en la mañana, tarde, noche, no cambia la cosa. Y quiera Dios en su misericordia que nosotros podamos mirar, entender y experimentarlo, porque eso es lo que Dios quiere, no es otra razón. Y si Dios lo quiere y lo presenta así, tiene que ser bueno. De pronto no es lo más cómodo, favorable o que nos gustaría a nosotros por ciertas cosas que eso representa, pero es lo que se presenta ahí. Y en ese contexto, en la carta que escribe el apóstol Pablo, porque después vamos a mirar los diferentes, Pablo es el que habla de esto. Hay unos textos que son fundamentales, porque Pablo es el que habla de la doctrina de la iglesia, y de cómo se desenvuelve la iglesia, y de cómo se desarrolla la iglesia, y qué es iglesia. Los demás autores del Nuevo Testamento, hay algunos de ellos que ni mencionan el nombre iglesia, pero Pablo sí habla cómo está organizada, cómo se desarrolla, qué hacen, cómo interactúan, cómo se da, y qué usa Dios para ilustrar que eso es así. ¿Qué es lo que Dios usa? Mire, la iglesia es como esto, y presenta unas imágenes que todas hablan de unidad, de estar juntos, y no precisamente en un culto. No, aparte de eso, aislado de eso. Ahí se usa la imagen, la familia de Dios, dice Pablo. Pablo se refiere a la iglesia. Habla que es como una labranza. Habla que es, y es lo más fundamental, como se presenta un cuerpo que tiene muchos miembros, y son miembros unos de los otros, y que cada uno tiene una función. Todos los términos que se usan hacen referencia a un grupo que está unido. Una familia, énfasis la unidad. Un rebaño, el énfasis es la unidad. No la conglomeración, sino la unidad de miembros con miembros. A través de cada uno de ellos, Cristo va haciendo lo necesario para suplir las necesidades de los demás. Pero el texto voy a leer desde el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. El versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano que no te necesito. Todos los miembros en el cuerpo son necesarios, son útiles. Pero en la estructura que nosotros tenemos montada, por ejemplo en esto, ¿cuántos de los miembros participan aquí? 3, 4, 5. En lo que participamos juntos en el canto, pero del resto no.
porque no es la estructura del Nuevo Testamento. Pero fuera de aquí todos podemos participar, porque es la estructura del Nuevo Testamento. Y otra vez, ¿no? Una y otra vez hablamos de esto. Y debemos tomar determinación seria de experimentar eso, porque es lo bíblico, es lo que Dios presenta y es lo que Dios quiere. En el otro contexto vamos a seguir sin disfrutar de lo que es eso, según lo que Dios lo presenta. Y unos comentarios alrededor de esto para terminar la introducción, después continuamos. Es que, siendo que nosotros sabemos que no se trata de un lugar, siendo que nosotros sabemos que se trata de personas, eso lo tenemos claro, y después detallaremos algunas cosas de esas para tener precisión. Lo que nosotros hacemos en nuestras reuniones no representan en sí la iglesia. Hay muchas razones para eso. Nosotros nos vemos casi siempre en cada reunión. La estructura que tenemos nosotros de la iglesia como un solo pastor no permite eso, porque la mayoría de la gente no reconoce una responsabilidad dentro de la iglesia, porque hay un pastor a quien se le paga para que haga esas cosas. Esa es la estructura que tenemos montada, y como estamos hablando el sábado anterior a este que pasó, lo que Dios presenta es otra cosa, y es algo que hay que promocionar también, porque es lo que Dios presenta en su palabra, no es otra razón, porque es lo que Dios presenta en su palabra. En el contexto nuestro, como digamos, cualquier cosa que pase entre nosotros de necesidad, puede ser por enfermedad, por calamidad, puede ser por descarrío de una persona o por un pecado escandaloso o cualquier cosa. Cuando eso pasa, la gente siempre está esperando que los líderes deben asumir eso. Y si en el caso nuestro, como un solo pastor, el pastor tiene que hacer algo. Nadie está responsable a hacer algo, porque eso es lo que tenemos montado, pero no es lo que dice el Nuevo Testamento. Si yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de responsabilidad siente usted dentro del cuerpo local y la está cumpliendo? Piénselo. ¿Está haciendo una de esas? Porque yo sé que la mayoría hacen unos aportes para las ofrendas y las necesidades que tenemos. Esa es una de las cosas que nosotros contribuimos por la forma organizativa en que estamos diseñados, establecidos. Pero en el contexto de lo que dice el Nuevo Testamento, por lo general las personas miren que hay alguien que está en necesita de estudio, vamos a decirle al pastor para que lo discipule. En lo que tenemos montado, la gente, hay muchas personas que se ven entre ellos, hay muchas personas que visitan, pero si el pastor no visita, la iglesia no visita. O sea, si no es el pastor que hace la visita, la gente dice que la iglesia no está visitando, porque la visita que vale es la visita del pastor, porque eso es lo que tenemos montado. El consejo que vale es el consejo del pastor. La amonestación que vale es la amonestación del pastor. Y eso es lo que tenemos montado. Y hemos dicho, insisto, es lo que tenemos montado por nosotros, no lo que dice el Nuevo Testamento. En lo que está estructurado en el Nuevo Testamento, si uno, miren, solamente aquí en Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15, versículo 13 y 14 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y dice el versículo 14: pero estoy seguro de vosotros. ¿De quién? De todos los hermanos en Roma. Todos los hermanos que hacen parte de la iglesia en Roma. Pero estoy seguro de vosotros,
hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. No es tarea del pastor del liderazgo solamente, sino los unos a los otros. Pero, por lo general, por el sistema que tenemos montado de un solo pastor, es el pastor el responsable. Y es el que tiene que hacer, aunque la Biblia dice que es una tarea de todo, pero lo que tenemos montado, y insisto, lo que tenemos montado, lo que tenemos nosotros montado, no lo que dice las Escrituras. Y la idea es que podamos mirar la realidad y estimularnos. Y ojalá que no necesitamos un pastor. Porque lo que las Escrituras presentan no es para que haya un pastor manejando las cosas, sino que todos hagan las cosas. La iglesia madura si no necesita un pastor. Pero si necesita un pastor, la iglesia no ha madurado. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que la Biblia dice. Por eso necesita que alguien venga a hacer lo que ellos tienen que estar haciendo. Y es lo que se presenta en la Escritura y que más adelante vamos a estar mirando. Pero miren ahí. Y uno pudiera decir, bueno, el apóstol Pablo reconoció en estos creyentes allá en Roma que ellos tenían un nivel de madurez, digamos, para escudarnos aquí, que ya esa gente ya tenía un desarrollo. Nosotros tenemos más de 60 años, ¿cuándo vamos a desarrollarnos? ¿Cuántos años tenemos que esperar más? Lo que le está diciendo, yo estoy seguro de ustedes, que ustedes están en eso. ¿Y por qué dice eso? Porque, y más adelante lo miraremos también, en Efesios se dice que Dios estableció pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, para perfeccionar a los santos. Ellos estaban perfeccionando a los santos para que hicieran eso, estimulando lo que uno hace aquí, y está enseñando y estimulando a las personas. Mire, esto es lo que hay que estar haciendo. Por lo general, uno quisiera que le pongan a uno la tarea, pero ya Dios puso la tarea. Uno lo que hace es recordarle que Dios dice que esto es lo que hay que estar haciendo. Y es normal, por ejemplo, si uno aquí como pastor, en el contexto de lo que tenemos otra vez montado, yo pongo tarea y la gente la hace. Pero no porque está convencido delante de Dios, sino porque Dios me puso la tarea, el pastor me puso la tarea. ¿Por qué sin mencionar nombre y decir unas cosas aquí? ¿Por qué no actuar así libremente? Porque otra vez si yo voy, hermano, haga esto, y la gente lo hace. Pero en el fondo lo hacen más por uno que por su convicción delante de Dios. Porque si fuera por la convicción delante de Dios, lo estaría haciendo, sin esperar una comisión particular hacia Él para hacer tal cosa. En 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, versículo 12 en adelante, 1 Tesalonicenses 5, 1 Tesalonicenses 5, 12 en adelante. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahí está hablando y reconociendo Pablo, entre ustedes hay personas que están, y hablo de ahí, está hablando principalmente o directamente a los líderes de la iglesia, porque está diciendo los que trabajan entre vosotros en ese trabajo de vigilancia de la grey, como obispos, como ancianos de la iglesia, y están presidiendo o dirigiendo, administrando colectivamente la congregación y están amonestando a la congregación. Y dice, y ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Y ellos tienen una obra, pero dice, ellos tienen una obra, pero no es la responsabilidad toda de ellos, porque miren lo que dice después el versículo 14. Primero dice, os rogamos que reconozcáis a estos, que son los líderes. Y después dice el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Entonces, ¿quién hace la cosa? Es una responsabilidad compartida, pero lo que tenemos montado siempre nos lleva a pensar, no, yo tengo responsabilidad, y no se asumen. Y miren, hermanos, tómenlo como un consejo.
tómelo como una exhortación, tómelo como una amonestación, tómelo como un regaño, tómelo como usted quiera, pero haga algo, tómelo de alguna manera. Es lo que Dios presenta. Mire, uno puede estimular a las personas regañando, manipulando, como sea, pero qué bueno cuando el Espíritu Santo le puede iluminar a uno. Hombre, esto es lo que está escrito ahí. Yo no necesito que me estén cuidando, porque eso es lo que hay que hacer. Es difícil por lo que tenemos montado. Es difícil. Porque la estructura que tenemos montada no nos permite funcionar allá, porque siempre se espera de que el que haga la cosa sea un especialista para hacerlo. Y muchos no se sienten incapacidad de hacerlo. Tampoco sienten la responsabilidad de hacerlo. Pero todo eso es por el sistema que tenemos montado. Que todo se dirige hacia fulano, mengano, etc. Y no hay la responsabilidad compartida que es evidente en las Escrituras. Después detallaremos los aspectos que se presentan en los textos y lo que vamos a hacer, porque la exhortación continúa, es que nos evaluemos y tratemos, hagamos los intentos. Hagamos al menos los intentos. Y nos ajustamos, o a lo menos hacemos el intento de que queremos ajustarnos a lo que Dios presenta en su palabra. Voy a orar. Padre, bueno, te doy gracias. Gracias porque tú eres Dios Todopoderoso y has decidido, Señor, formar una iglesia, formar un cuerpo celoso de buenas obras. Gracias por habernos llamado para ser parte de ese cuerpo. Ayúdanos, Señor, a revisar en tu palabra cómo es ese cuerpo y cómo funciona ese cuerpo, y ayúdanos por tu misericordia a actuar correspondientemente con lo que ese cuerpo es y su función. Y que si nos has puesto en él, algo podemos hacer, indícanos qué hacer. Gracias porque tenemos reuniones como estas, pero gracias, Señor, también que el involucrarnos los unos con los otros es la base, la estructura que ayudan a fortalecer reuniones como estas. Y gracias porque el enfoque tuyo es muy particular, es colectivo, pero es muy particular. Por eso nos has dado dones y nos has dado función a cada uno dentro del cuerpo. Ayúdanos a ver la iglesia como tú la ves y actuar correspondientemente con esa visión. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, lean esos textos, revísenlo, porque vamos a estar analizándolo a futuro, si Dios lo permite. Lean Romanos capítulo 12, lean Efesios capítulo 4, lean Colosenses capítulo 1 y capítulo 2, que habla acerca de eso, y ampliémonos en lo que Dios presenta. Recuerdo otra vez, para el miércoles iniciamos los servicios de estudio bíblico a las 7 de la noche, y el viernes servicio de oración a las 7 de la noche. Reuniones con iglesia. Bueno, hasta aquí.